Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de YouTube. El día de ahora vamos a preparar una receta exquisita. A una de mis hijas le encanta no es platillo, de hecho es un sándwich de pollo. Hay una rivalidad en estos momentos entre Chick-fil-A y Popeyes. El sándwich el que vamos a preparar el día de hoy es al estilo Louisiana, que es el que hace Popeyes. Yo soy fanático de ese tipo de comida. No la acostumbro desde luego de una forma constitucionaria. Dejamos pasar un poco de tiempo, pero yo se las recomiendo para quien viva en Estados Unidos. Es muy rico, sobre todo en Texas. Es muy rica y el día de hoy la vamos a preparar. Es un sándwich al estilo Louisiana Popeyes. Es pechuga de pollo con algunas especias. Ya lo verán. El primer paso, acompáñenme, vamos a tratar de... Yo ya lavé esta pechuga con mucho cuidado, porque como ustedes saben, el pollo contamina de salmonela. Entonces tratamos de tener todos los cuidados necesarios. Yo la voy a envolver para no salpicar. Le voy a dar una pequeña aplanada, solamente una pequeña aplanada de esta manera. No la voy a filetear porque queremos la pechuga entera. Creo que con esto es suficiente. Pongo en algún lugar donde no contamine todo esto. Ahorita lo vamos a tirar. El pollo desde luego está envuelto para no salpicar y no contaminar. Lo regresamos de donde lo tomé. Lo pongo aquí en medio para quitar la posible cross contamination, que es contaminación cruzada. Ahora vamos a utilizar la leche. Regresamos después de 30 minutos que metimos al refrigerador esta pechuga. Ya la marinamos. Ahora vamos a vertir al huevo un poco de salsa. En este caso es salsa especial de Popeyes. Ustedes pueden ocupar la que gusten. Pudiera ser inclusive Tabasco. Cualquier salsa picante que no sea Valentina, es muy espesa. Lo integramos, retiramos el cuchillo. No hagamos ningún accidente. Y vamos a preparar, este es el secreto de esta receta, que quede un fried chicken Popeyes. Son 2 cucharadas de... ¿Cuál agarré primero? Onion powder. Son 2 cucharadas. Tiene que ser generoso. 2 cucharadas. Lo voy a apartar para saber que ya lo ocupé. Luego va el garlic. 2 cucharadas también. Más o menos es 1,5 tazas de harina, porque ahorita solamente voy a hacer una pechuga. Lo voy a reservar por acá. Lo vamos a mover. Luego vamos a sentir como espesa la harina. Cornstarch, que la vean bien. Esto es con la finalidad, media cucharada le vamos a poner. La voy a poner aquí y me voy a ayudar así, justo ahí. Media cucharada, quizá la cucharada completa. Esto es para que obtenga, que sea más crunchy, más tostado. Discúlpenme, luego se me olvidan un poco las palabras. Luego vamos a ponerle el color. Es red cayenne, es chile seco. Le vamos a poner una cucharada también. Lo vamos a reservar por acá para que sepamos lo que lo volvemos a mover. Y mediante estos pasos van a obtener el famosísimo sándwich fried chicken de Popeyes. Este es spicy, va a ser picoso. Este es un seasoning, es un polvo especial para comida proveniente de Louisiana.
Le vamos a poner una cucharada también, porque es spicy, es sazonado así. Lo vamos a reservar por acá. Volvemos a mover. Huele muy rico. Empieza a oler muy rico. Luego le vamos a poner un poquito de lemon pepper, el mágico. Este lo voy a poner directo. Le va a dar mucho sabor. Le vamos a poner lo que sería un cuarto de cucharada grande. Lo vamos a poner por acá. Le vamos a poner un toquecito de... En este caso llevaría... La receta original lleva bastante, pero a mi hija no le gusta mucho este condimento en exceso. Entonces le vamos a poner solamente 2 pizcas. Pero ya sabemos que de este lleva mucho. Que quizá media cucharada. Le vamos a poner un poco de paprika. Un poquito nada más. Para el color. Vacío la cuchara y me ayudo. Solo quiero media cucharada de paprika. Ustedes le pueden poner más paprika. La vamos a revolver. Sal de mar, que acá tengo reservada. Quizá 2 pizcas. No nos queremos pasar porque quizá todo esto lo sale un poco. Entonces, ya que está revuelta la harina, yo me atrevo a revolverla con la mano, no confío mucho en la cuchara. Las tengo evidentemente limpias. Los siempre deben de ser muy cuidadosos en el manejo de los alimentos. Yo extremo precauciones cuando es pollo. Trato de no contaminar nada y lavar inmediatamente con cloro lo que toque la pechuga. Obviamente esto es cuando la lavo. Cuando la meto al refrigerador procuro que no escurra nada y la traigo envuelta en un papel, no sé, que se envuelve como que se estira. Aquí se llama wrap, plastic wrap. Yes. Les quiero describir el olor de este empanizado. Huele delicioso, delicioso. Entonces envuelvo con la harina, que no se me quede, que se quede todo el sabor, todo el sabor en la harina, que se quede todo el sabor en la harina. Entonces con la mano se va a sentir cómo se compacta un poco la pechuga, pero es la única oportunidad que tengo de adelgazarla. De hecho debe de ir así. Entonces luego la aprieto. Este es un procedimiento necesario. La vuelvo a dejar caer en la harina y yo siento que ya está. Ya va a ir para adentro. 6 minutos de un lado y 3 de otro. No más. La temperatura de la freidora en este caso lo puse en 320. Si yo veo que el punto de cocción es alto, lo voy a bajar quizá a 300, 275, para que alcance a freír todo lo de adentro. Bueno, aquí está nuestro fried chicken estilo Luciana. Vamos a bajarla adentro. Esto va a quedar delicioso. Lo vamos a servir. Está tierno, está totalmente frito. Ponemos a un lado con lo que se acompaña, que son sus pepinillos, pickles en este caso, pepinillos dulces deliciosos. Nunca hago esto, pero deliciosos. Tiene mayonesa y a disfrutar. Este es el Fried Chicken Sandwich Popeyes.
sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.